Aquí, como siempre, se les solicita que pongan en silencio sus micrófonos, ¿ya? Y me avisan ustedes, por favor, si se ve la pantalla completa. Sí, sí se ve. Ya, ahí cambia. No, pastor, no se ve completa. Y no ha cambiado. Ahí no va cambiando. No. Ya. Ahí está. Ya, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido las clases anteriores. ¿Ya? Dijimos que estamos hablando de los dones. ¿Qué es lo que es un don? ¿Alguien puede responder? Un regalo. Un regalo. ¿Y cuál es el mayor regalo que Dios nos ha dado? La salvación. La salvación. Ya. Ahora otro hermano o hermana. ¿Cuántas clases de dones existen? Ya, cualquiera que responda. ¿Cuántas clases de dones existen? Dones espirituales, Ministeriales. ministeriales y De gracia. de gracia. Muy bien. Y también existen, aparte de los dones, que también son regalos, pero estos también los tienen las personas que no conocen a Dios, son Talentos. los talentos. Muy bien, mi hermana, Dios le bendiga. Y los talentos, ¿cierto? Dijimos que los pueden tener personas que van a la iglesia y personas que no conocen al Señor también. ¿Ya? Luego hablamos también de la madurez. ¿Todas las personas que tienen dones son maduros? No. No precisamente. No Los que precisamente. son maduros tenemos que tener las 9 virtudes del Espíritu Santo para reflejar el carácter de Jesús. El fruto. Es decir, Dios nos va a evaluar y nos va a medir nuestro carácter, nuestra madurez por el fruto, no por los dones. Sin embargo, los dones están dados para la iglesia por el Señor Todopoderoso para dos cosas. Dijimos la clase pasada. ¿Cuáles son esas dos cosas por las cuales Dios provee dones, capacidades a la iglesia? Para la edificación del cuerpo de Edificación Cristo, y servicio. Ya. En lo que quedamos la semana pasada fue responder una pregunta. ¿Por qué Dios regala estos dones para la iglesia, estas capacidades naturales y sobrenaturales, y las pone y permite que muchos de esos regalos, dones, estén en manos de personas que son inmaduras, o niños, o carnales? Y dijimos que esta semana es que no hemos dado esa respuesta todavía. Hay dos respuestas y hoy día las vamos a ver a esa pregunta. ¿Por qué Dios
porque ahí en Corintios, ¿cierto? Aparece que vimos y leímos en la Biblia que a los corintios no les faltaba ningún don, pero a la vez Pablo habla a los corintios y les dice, no pude hablaros como a espirituales o como a maduros, sino como a niños en Cristo, porque entre vosotros hay celos, iras, contiendas, es decir, uno se pelean, yo soy de Apolo, otro de Cefa. ¿No sois entonces niños o no sois carnales? Claro que sí. Perdón. Entonces, ¿por qué? La pregunta que vamos a tratar de resolver en esta tarde es ¿por qué Dios entrega estas capacidades a la iglesia si muchas veces estos dones son mal usados? Son manipulados. Recuerda que hablamos un poquitito también de la simonía, de lo que hay gente que lucra con los dones espirituales. ¿Recuerda eso? Envíe un dedito para arriba. Recuerda que vimos la semana pasada que eso se llama simonía, personas que lucran, que manipulan los dones para sacar provecho, ya sea personal, de fama o de dinero, o manipular en la iglesia, etcétera, etcétera. Nosotros en las iglesias pentecostales se daba y se da un poquitito todavía mucho esto de manipular algunos dones. Entonces nuestra tarea es educar para poder que estos dones se trabajen en la voluntad del Señor, que se trabajen para edificación y para servir a nuestros hermanos, servir a la iglesia. Por eso el Señor pone capacidad. En ningún caso, los dones son para, para manipularlos, ni para beneficio personal, menos para lucrar con ellos. Ahora, nosotros, ahora que tenemos redes sociales, nos damos cuenta que se manipula mucho todas estas cosas. Y hay gente que hasta juega con estas cosas. Ahí puede ver usted el don de la manguera, el don del zapato, el don de la chaqueta, el don, miles de cosas que en el fondo se manipulan para dar una cierta espiritualidad que no es. Entonces acá estamos para aclarar también algunas dudas, si alguien tiene alguna duda, la unción que le llaman, la unción de la manguera, la unción del zapato, la unción de la chaqueta, la unción de aquí, la unción de allá. Entonces, los dones, hermanos, si bien es cierto, hay algunos que son más espectaculares o más sobrenaturales que otros, son más visibles, eso no quiere decir que esos dones van a pagar a los otros dones que no son tan visibles, como hemos ya dado el ejemplo en varias oportunidades acá. Por ejemplo, dones como el don de servicio, que el hermano que estaba trabajando para correr el inmobiliario, para llevar esto acá, para llevar esto allá, que siempre ayuda aquí, que siempre ayuda allá. No es una persona muy visible, pero vaya que es importante dentro de la congregación una persona o varias personas que tengan el don de servicio. ¿Se fija? Entonces, amados hermanos, hermanas, pastores, hasta aquí, antes de empezar a responder la pregunta, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Por favor, para que partamos limpiamente con esta otra parte, ¿ya?
Aquí está. Aquí voy a compartir entonces. Ahí está. Esto lo vimos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo otorgan los dones, pero su posesión no indica que de quien los recibe necesariamente sea una persona espiritualmente madura. Lo hablamos también la semana pasada. Entendiendo por madurez que en este contexto era aquel cristiano que ha llegado a comprender su condición como hijo de Dios y como parte de un cuerpo, por lo cual sus actitudes y acciones deben condicionarse a esta nueva posición. Los corintios habían recibido dones de tal manera que nada les faltaba en ningún don, pero al mismo tiempo el apóstol no les podía hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Para muchas personas es un problema comprender por qué Dios otorga capacidades especiales como los dones a personas que no reúnen las condiciones ideales para emplearlos correctamente. Se pueden dar varias respuestas. Y aquí es la primera respuesta que vamos a dar, es esta. Una es que el amor, la gracia y la buena voluntad del Señor hacia sus hijos y hacia su cuerpo se expresan en sus dádivas o sus regalos, su bondad, su misericordia. Aún más, por medio de ello, Dios arriesga algo de su parte con las personas. En su profundo interés por el ser humano, Dios hace lo posible para demostrarlo, sea por medio de Jesucristo como don perfecto o por medio de esta otra gracia que son los dones. Entonces, lo primero que vamos a decir que es tanto el amor de Dios que no discrimina entre maduros e inmaduros. Los dones están para todas las personas. Si Dios dice que Dios repartió dones a los hombres, es decir, para la iglesia, también talentos para los que no conocen a Dios, y tanto el amor del Señor que fueron repartidos estos dones. Pero ahora, este es el paréntesis que hacemos. Es nuestra responsabilidad de cada creyente usarlos bien. Para entender mejor este contexto, si yo quiero trabajar, vamos a poner, pegando ladrillos, ¿qué debería hacer una persona, un albañil, antes de ponerse a pegar ladrillos? ¿Qué tendría que hacer ese albañil? Den una idea ustedes, por favor. Tiene que cotizar los precios de los materiales y ver que esté limpio el lugar donde va a construir. Ya, claro, sí, pero si él lo sabe, Aprender. si él lo sabe, lo primero que tiene que hacer es aprender. Puede hacer un curso, puede aprender de otro, puede, cierto, decir que alguien le enseñe, etcétera. Puede ver un video, y hay video en YouTube que enseñan todas estas cosas, y así cada oficio. Si alguien quiere prepararse como educador, como profesor, como pedagogo, ¿qué tendría que hacer primero para poder hacer clase en una iglesia? Tiene que prepararse, tiene que estudiar. Bueno, en este caso es tan importante, amados hermanos, la educación espiritual para que nosotros podamos desarrollar, trabajar bien los dones. Esta es tarea de la iglesia, el pastor, los maestros, los supervisores, los líderes, tienen que enseñar a los hermanos nuevos que descubren, este hermano es bueno para esto, este hermano es bueno para esto otro. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero la iglesia? Preparar a esos hermanos, educarlos, guiarlos, para que ese don que tiene, esa capacidad que Dios le ha dado, se pueda desarrollar
bien, que pueda cumplir el propósito por el cual Dios envió ese regalo para bendecir a toda la iglesia, es decir, edificación y servicio. ¿Sí me expliqué esta primera parte, hermano? Sí. Entonces, los dones son derramados sobre toda la iglesia, maduros e inmaduros, porque es tan grande el amor, la gracia de Dios, la buena voluntad de Dios, que Él dice acá, no sé si esta será la palabra adecuada que se pone acá, pero arriesga un poco de su parte para permite que estas cosas sucedan. Esta es la primera parte. Pero lo importante es que su cuerpo sea edificado y servir, porque Él quiere bendecir, quiere que la iglesia crezca, avance, que le conozcan a Él. En segundo lugar, tenemos también, estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué Dios entrega dones a personas que no son maduras? La segunda hipótesis que hay, se dice, también se puede pensar que Dios da los dones a las personas no maduras, porque el que comenzó en vosotros, dice Filipenses 1:6, la buena obra, la perfeccionará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Él no nos ve como al principio, sino que nos ve ya maduros. Esto lo vamos a ver más adelante. El Señor no mira al creyente solo como Él es ahora, sino como será en los años que vienen. Supongamos que viene llegando una persona nueva a la iglesia, se bautiza, nace de nuevo, etcétera. Llega a la iglesia, lleva 1 mes, 2 meses, y Dios le da, en el momento que lo bautiza, en el momento que tiene una experiencia con el Señor, en un sueño, por imposición de mano, etcétera, le regala un don. ¿Ya? Dios no ve, no dice que esa persona tiene que trabajarlo inmediatamente, sino que Él lo ve y entiende que los que están a su lado lo van a capacitar, lo van a preparar, lo van a guiar, lo van a educar, lo van a formar para que esa persona trabaje bien ese don. Si seguimos el mismo ejemplo del albañil que pega ladrillos, cuando una persona ya fabrica una pared, una muralla derechita, sin que los ladrillos se vayan ni para un lado ni para otro, a plomo, con una lienza, cuando ya este trabajo de albañilería se perfecciona, cuando la persona empieza a practicar, a la praxis, ya un maestro que lleva años pegando ladrillo, esperamos que ese maestro, ¿cierto? Si es una persona, digamos, responsable, ya va a mirar y va a decir, esta pared me va a quedar derechita. Aunque hay excepciones, lo sé, pero la práctica, la experiencia también nos va dando mucho en el trajín de un trabajo. Bueno, lo mismo sucede acá en los dones. En la medida que nos vamos preparando mejor, que nos vamos capacitando mejor, que vamos desarrollando. Si alguna persona tiene un don y comete algún error involuntariamente, ¿qué tendría que hacer la iglesia? No apuntarlo con el dedo, no decir, ¿cierto?, que eso no es de Dios. No. Estamos sujetos también a errores. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante. Y da por sentado que su obra en las personas crecerá, aumentará, se perfeccionará, por lo que se debe dar cuanto antes oportunidad y responsabilidad a sus hijos. En este sentido de oportunidad y responsabilidad, no es que la persona reciba un don y lo empiece a trabajar mañana, no, sino que hay que decirle, incentivarlo, motivarlo,
para que la persona diga, bueno, vengo a la iglesia solo a sentarme. No, tiene que tener la responsabilidad la persona nueva de ellos mismos descubrir su don. La idea, uno de los objetivos, lo dijimos en un principio, cuando vamos terminando este estudio, usted debería estar capacitado, primero, para descubrir qué don tiene usted y también descubrir en otros qué don tiene, qué trabajo le dio el Señor para la iglesia. Lo anterior representa incluso un patrón mental que todo pastor debe aprender a desarrollar, y es que si Dios se arriesga con nosotros, nos llama, nos da, nos capacita y aún está dispuesto a soportar muchos de nuestros errores, los pastores no debemos hacer menos. ¿Se entendió esta parte, hermanos amados? ¿Alguna pregunta? Quiero que no vaya quedando nada en el tintero. Usted, ¿cierto? Son poco preguntones, pero yo les voy a preguntar, si alguien tiene un don y en algún minuto se equivoca, ¿eso significa necesariamente que no es de Dios? No, pastor. No, yo creo que no. No, por supuesto que no, porque todos estamos sujetos a errores. ¿Y qué tenemos que hacer los hermanos más grandes, los hermanos mayores? Guiar a ese niño de la mano y decirle así, asá, asá. Mencioné al parecer en la clase pasada que en el Antiguo Testamento habían escuelas de profetas, por ejemplo. Pero hoy día se educa poco los dones espirituales. Es más, hay iglesias hasta que los niegan. Afortunadamente nosotros no estamos en ese perfil, ni no estamos en esa casilla de negar los dones espirituales. Decían que solamente, esto es necesario entenderlo también, hay un segmento de la iglesia que niega los dones y que dicen que solamente eran para el primer siglo, para poder que la iglesia partiera y se desarrollara. Entonces, dando a entender que hoy día no deberían entonces haber pastores, me pregunto yo, no deberían haber maestros, no deberían haber evangelistas, no debería haber don de enseñanza, no debería haber don de presidir. Claro que sí, todos esos dones. No es que solamente se nieguen, sino que lo estamos viendo en las iglesias, cómo se desarrollan estos dones. Entonces, hay dones que ni siquiera se nombran en la iglesia y se están dando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, amados hermanos? Porque así aprovecho yo de tomar agüita. Seguimos. La tendencia en muchos líderes es esperar de los creyentes títulos religiosos o que estén largo tiempo sentados en las bancas antes de asignarles alguna tarea. O sea, la primera tarea es que el creyente debe descubrir su don. Esto lo puede hacer de diferentes formas e incluso tiene que orar al Señor, tiene que pensar, ¿qué me gusta en la iglesia? ¿Qué me gusta hacer? Y por ahí parte una luz de qué Dios le dará a esa persona. Dios comienza temprano. Él sabe que si las personas no se les asigna responsabilidad y metas, la tendencia será solo querer recibir y no dar, a vivir tranquilo, sin comprometerse, lo que resultará en un edificio con piedras muertas y no vivas. Dios también da por sentado la responsabilidad que les compete a los pastores en la formación de sus hijos. Él entiende que sus pastores enseñan a sus rebaños estos elementos básicos para las relaciones y actitudes y actividades de la iglesia.
Ahora, quiero que antes de ir a la última parte de esta, porque después de esta parte de la clase de hoy día vamos a empezar a analizar los dones. Tenemos dones de gracia, dones espirituales y dones de ministerio. Los vamos a analizar uno por uno y quizás usted dice, yo quiero que usted, ya leímos en Romanos 12, usted tiene Romanos 12, tiene Corintios 12 y tiene Efesios 4, 11. Ahí están los dones de ministerio. En el chat que está ahí, primero vamos a hacer 2 ejercicios. Primero, voy a sacar la pantalla aquí para que poder verles, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es que escriba en el chat a usted qué don le gustaría tener, ya sea de ministerio, de espiritual, puede ser uno de cada uno, y puede ser un don de gracia, ¿ya? Yo voy a nombrar los dones y ustedes van a anotar ahí el ejercicio. ¿Qué dones a usted le gustaría en qué don le gustaría servir, edificar a otros? ¿Ya? Romanos 12, donde están los dones de gracia, del 6 en adelante, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. ¿Ya? A su vez, en 1 Corintios 12, está los dones espirituales, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, y a otros, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, de nuevo se repite, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Ahora en Efesios 4:11, y el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ya? Escriba en el chat, por favor, ¿qué don le gustaría a usted tener? Para que vamos compartiendo aquí. María Isabel, bien. Maestro, bien. Enseñanza, misericordia, palabra de ciencia, bien. Mauricio Pincheira, discernimiento de espíritu. Qué bonito ese don, discernir los espíritus. Está también ahí. ¿Quién más participa? ¿Hay alguien más? Está Nélida, dice misericordia. Gloria al Señor, Nélida. Juan Pablo, profecía, el don profético. Amén. ¿Alguien más que esté participando ahí? Por favor, pongan ahí qué don le gustaría a usted tener. Porque la Biblia dice, procurad los mejores dones. César Pacheco, palabra de sabiduría. Amén, hermana Verónica. Palabra de sabiduría, qué interesante, qué bonito. ¿Ya? El don de misericordia. Dios bendiga a mi hermana Carola. Que Dios revista de todos estos dones. ¿Por qué no? Una de las formas de descubrir el don que Dios me ha dado es que a mí me satisfaga, me guste esa área. Por ejemplo, si a mí me gusta el área de enseñar, quiero decir, Señor, dame el área de enseñanza, dame ese don. Y claro, porque de alguna manera Dios ya de antes lo va cursando. Entonces, muy probable que a las personas que lo que pidan, lo que les gusta hacer, eso tengan como don. Es muy probable. Dice, de sanidad, de servicio,
discernimiento de espíritu también, nuestra hermana Ivonne, Dios le bendiga. Hans Morales, don de sanidad. Recuerde, mi hermano Hans, que son dones de sanidades. No es un don, son distintos dones de sanidades. Hay distintas interpretaciones, obviamente, las vamos a dar más adelante, pero son dones de sanidad, de servicio. Amén. Janet Mireya Castro, dar consejo sabio. Eso sería como enseñanza. Claro, o sea, tiene que estar ajustado de acuerdo a la lista que acabamos de leer, ¿ya? Pero gloria al Señor por los hermanos que están participando también. Palabra de ciencia, enseñanza, misericordia, don de sanidad, discernimiento de espíritu, evangelista, gloria al Señor, qué bonito. Presidir, bendito sea el Señor. La palabra con unción. Iglesia. Sergio Riveros, amén. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos que están participando. Entonces, claro que sí, Dios puede regalar estos dones y puede que usted lo tenga, ese don, y no se haya dado cuenta, no lo haya trabajado, no lo haya educado, no lo haya formado. ¿Se fija? O capaz que no ha tenido la oportunidad en su iglesia de trabajar ese don. De ahí nace la responsabilidad de nosotros los pastores de poder educar, de poder descubrir los dones. ¿Para qué este hermano, diría alguien, cierto? ¿Para qué es bueno este hermano? ¿Para qué, cierto, esta persona podría servir? ¿En qué podría edificar en la iglesia? Y todos tenemos un don. Nadie en la iglesia está de balde. Todos tenemos un trabajo que realizar. Unos de una manera, otros de otras. En algún minuto se pensó que solo el pastor tiene que trabajar. Imagínense, hermano, la carga para un pastor que tiene que hacer todo. Si vamos a la iglesia primitiva, ¿qué dijeron los apóstoles cuando digamos, se les empezó a hacer un poquitito pesada todos los trabajos? Ellos dijeron: es necesario que busquemos personas llenas del Espíritu Santo para que hagan este trabajo y nosotros dedicarnos a la oración y a la palabra. Y a la palabra, ¿se fija? Para eso estamos los pastores, para alimentar, para orar. No estamos para, imagínense, hermano, de repente en la iglesia, los pastores, no es que no lo podamos hacer, lo hacemos porque muchos pastores también tenemos el don de servicio, de misericordia, etcétera. Pero le estamos quitando el lugar a un hermano que lo tiene. Pero la idea es que todos trabajemos en algo, que no los hermanos se acostumbren a que otros hagan el trabajo. Todos podemos trabajar y servir en algo. Amén. Así que avancemos, hermanos, para que terminemos hoy esta parte. Y ya, como dije, la próxima oportunidad vamos a dar este listado que hicimos ahora rápido: Romanos, Corintios, Efesios. Vamos a ir desmenuzando y vamos a ir hablando de cada uno de los dones, qué significa, para qué sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a dar algunos consejos para que yo pueda descubrir mi don. De manera que
a la gracia del Espíritu, al entregar los dones, debe ir aparejado una acción pastoral de enseñanza. Así que los hermanos que piensan tener un don, acérquense a su pastor y díganle: pastor, enséñeme, oriénteme, supervíseme. Dice, enseñanza, orientación y supervisión. Y cuando sea necesario, también dígale usted: pastor, disciplíneme cuando yo esté usando mal este don también, porque también está dentro del contexto cristiano, la disciplina. Entonces, amado hermano, qué lindo es cuando trabajamos todos en la voluntad del Señor, qué hermoso es aquello. Muchas de las experiencias negativas acerca de los dones se ha debido no solo a que en algunas congregaciones no se permiten, sino a que en aquellas que son estimulados fervorosamente, falta el marco adecuado de enseñanza y supervisión. ¿Está de acuerdo en esto? Ponga un dedito para arriba. Falta este marco. Por eso hoy día nos estamos dedicando a esto, a enseñar, a supervisar, cosas que nadie después pueda decir: pero en la antorcha nos enseñan del fruto, nos enseñan de los dones, nos enseñan de la madurez. Aquí se está enseñando para que usted, amado hermano, aprenda, y el pastor también tiene que saber cuál es su responsabilidad con las ovejas, ¿ya? Por ejemplo, en muchas congregaciones de tipo pentecostal, como las nuestras o carismáticas, dan un énfasis casi exclusivo a las lenguas y a la profecía, y dejan fuera los demás dones. Esto no es necesario que usted me diga amén, pero yo sé que es así. La gente lo primero que dice es, a lo primero que se evoca es al don de lengua. Pero usted vio en la lista que hay el don de lengua hasta el final de los dones espirituales, y el don de lengua, según el capítulo 14 de la misma carta a los Corintios, explica ahí todo. Hay un capítulo entero dedicado a las lenguas y explica ahí cómo se debe usar las lenguas en la iglesia, cómo se debe usar la interpretación de lenguas en la iglesia. Hay lenguas humanas y lenguas angélicas. No es solamente un tipo de lengua. Se puede cantar en lengua, hay que hablar con los ojos cerrados en lengua, se puede estar con los ojos abiertos, en la profecía se puede solamente danzar para entregar una profecía. Todas estas preguntas es importante que las vamos analizando. Pero, amados hermanos, ¿es necesario las lenguas para edificación personal y comunicación con Dios? Sí. ¿Son necesarios que la lengua tenga un intérprete? Sí, porque si usted habla solo en lengua y nadie le interpreta, dice la Biblia que se está edificando a sí mismo, está hablando misterios con Dios, pero eso no edifica a los demás. Solamente la gente ve que usted está hablando en lengua, pero no sabe lo que está diciendo. Además que hay una presencia del Señor, por supuesto, que viene acompañada de todos estos regalos espirituales que el Señor da. Pero no es solamente esto, sino que hay otros dones que también debemos dar énfasis. Esto trae un desequilibrio, motivación para ciertas cosas e inhibición para otros dones. Y como que, ¿sí o no, hermano? Usted me va a decir un dedito para arriba, que parece que la persona que habla en lengua es más espiritual que la persona que tiene el don de servicio y anda corriendo a la silla. ¿Sí o no? Pareciera que el que corre en la silla como que no es tan de Dios, como que no es tan importante el que corre las sillas como el que habla en lengua. El que habla en lengua, este hermano es espiritual, este hermano, ¿cierto? No, hermano, recuerden que los dones no manifiestan espiritualidad necesariamente. Y son tan importantes que una persona hable en lengua como que barra y como que limpie el baño. Porque también es un don de Dios de servir a los demás. Los dones están para servir
a los hermanos, servir a la iglesia, a la congregación. Quiero que este punto, hermanos, se entienda, por eso lo repito una y otra vez, porque hay una cierta pensamiento, no sé de dónde, seguramente porque aprendimos de otros y no de la palabra. Cuando aprendimos de otros, porque otros lo hicieron, y no estamos ajustados, aferrados, amarrados, con convicción a la palabra, cometemos este tipo de errores, que damos a algunos dones más importancia que a otros. Por supuesto que un don de sanidad, si una persona, imagínese el don de milagro, que una persona no tiene un brazo y le nazca un brazo, quedamos con la boca abierta, quedamos espantados, quedamos sorprendidos, quedamos glorificando al Señor. Y hay otros dones que no tienen eso, pero lo que tenemos que después de habernos sorprendido es pensar, bueno, todos estos dones los da el Señor y todos son por la gracia de Dios y para edificación y servicio de la congregación. ¿Ya? Debemos motivar también a los hermanos que tienen otros dones que no son tan, no provocan tanta, digamos, asombro o que provocan un shock espiritual en las personas. ¿Ya? Voy a terminar leyendo acá para que ustedes comenten. Dice, dones que con un papel importantísimo en la vida del cuerpo de Cristo. Ahí usted puede leer, son 3 capítulos los que acababa de nombrárselo, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 de Primera de Corintios. Léalo como tarea, porque ahí usted se va a dar cuenta el uso de las lenguas, porque si esto pasó en el primer siglo, también pasa hoy día. Además, se olvidan las reglas que el mismo Espíritu Santo ha dado para evitar confusión y abusos, como con respecto al empleo de las lenguas en el culto público, igualmente referente a la comunicación de profecías sin ser examinadas, no cuestionadas, no dice ahí cuestionadas. Las profecías deben ser examinadas. Es decir, tiene que tener una profecía, edificación, exhortación, consolación, y todo tiene que estar a la luz de la palabra. ¿Ya? No es el tema hoy día de la profecía, pero es importante que toda la iglesia sepa discernir cuando una persona dice una profecía y cuando está diciendo algo de su corazón y cuando está diciendo algo que es una confirmación de la palabra. Por ejemplo, alguien dice, esto dice el Señor, Dios ama a la iglesia. ¿Esa es una profecía? No, porque no tiene edificación, exhortación y consolación, pero sí es una confirmación de la palabra escrita. Se está confirmando algo que Cristo lo dice y lo repite muchas veces en su palabra, pero ese hermano no debe confundir y decir, esto es una profecía, y dijo, el Señor dice, y está un rato y dice, el Señor dice que ama a la iglesia. No es una profecía, es una confirmación de la palabra. Y todos tenemos que estar claros en eso. Pero si alguien quiere hacer parecer que eso, lo que dijo, fue una profecía, nosotros los que estudiamos la palabra y nos ajustamos a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, tenemos que estar claros que eso no era una profecía. ¿Me expliqué bien, hermanos? Gracias.
Amén. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se da esto en las iglesias que a veces están los dones ahí, pero no se trabajan, no se educan, no hay una conversación de esto para que todos desarrollemos? Alguien puso ahí en el chat, me gustaría tener el don de presidir. Claro, si el pastor no tiene que estar en la pantalla siempre. El pastor está para esto, para enseñar, para corregir, para, ¿cierto?, aconsejar. Pero si hay un evento, ¿lo podría organizar un hermano que tiene el don de presidir? Que no sea el pastor, una persona que no sea el pastor, ¿lo puede organizar? Y decirle, pastor, mire, esto organicé, aquí están las luces, aquí está el equipo, aquí está el sonido, aquí está esto, aquí está la dirección, este va a trabajar, ¿Podría hacerlo un hermano? ¿Cómo le aliviana el trabajo al pastor en la iglesia? El pastor quizá lo va a analizar con los líderes y se va a analizar y a depurar, pero el hermano está al frente. ¿Cuánto hace falta en la iglesia el don de presidir? Es decir, que el pastor, hermano, a veces aparecemos en todo, pero no porque a veces queramos aparecer, porque no están desarrollados otros dones en personas que tienen esas capacidades y que muchas veces no las ponen al servicio de Cristo, o no son educadas, o el hermano quiere hacer algo y dice, no, este hermano quiere aparecer, o hay inmadurez. Por distintas razones no se está trabajando el don que Dios ha derramado sobre la iglesia, los dones, los regalos que Dios ha derramado sobre la iglesia. Entonces, amados hermanos, qué lindo sería que, imaginemos, hagamos el ejercicio ahora de imaginarnos una iglesia donde estén todos los dones. Imagínense que en esa iglesia que haya pastores, que haya maestros, que hayan evangelistas, que haya lenguas, que haya sanidad, que haya milagro, que haya servicio, que haya exhortación, que haya el don de presidir, que haya discernimiento de espíritu. ¿Cómo cree usted que crecería esa iglesia? Porque a veces la gente nos llega, ¿cierto?, por el fruto. Eso se va desarrollando en el tiempo. La gente llega por el testimonio de una sanidad, de un milagro, de que fue ganado por un evangelista, etcétera, etcétera. Y luego en la iglesia esa persona se va educando y va creciendo y con el tiempo va a conocer que todo eso es para la gloria de Dios. ¿Cuánto están imaginando una iglesia con esas características, hermanos? Que nuestra antorcha de la fe tenga de todo y que no seamos nosotros, ¿cierto?, los que hacemos una y otra cosa y que aparezcamos en el canal 7, después aparecemos en el canal 9 y después aparecemos en el canal 3 y después... No, hermano, hay personas acá en la antorcha de la fe que tienen capacidades. Yo lo creo, no sé cuántos lo creen acá. Si pudieran decir amén, si pudieran levantar su mano, ¿cuántos creen? Amén. Que hay capacidades distintas en las distintas iglesias. Las hay. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el pastor Basulto? No, porque lo dice Cristo en su palabra, que Él repartió dones. Y a todos les repartió ciertos dones conforme a sus capacidades. Mi responsabilidad como pastor de la iglesia es descubrir, tomar de la mano a las personas para que descubran su don. Y una vez que lo descubran el don, poder educar ese don, formar ese don, guiar ese don. ¿Se cayó? Vamos arriba, hermano, que yo lo levanto. Así se hace, no se hace así, se hace así. Pero no vamos a condenar a una persona que está nuevecita y se equivoca. Bueno, nos estamos matando. Parece que hay alguien que está ahí. Voy a silenciarlo, perdón. Nos estamos matando unos con otros. La Biblia dice, os mordéis como perros.
nos mordemos nos destruimos unos con otros. Y la Biblia dice, hay como 12 o 14 o 15, creo, los unos a los otros en la Biblia. Y de los unos a los otros, hay uno que dice, edificaos los unos a los otros. Dice, orad unos por otros, perdonaos los unos a los otros, pero hay unos a otros que dice, edificaos los unos a los otros. Entonces usted, mi hermano que está escuchando ahí, también tiene una responsabilidad de no criticar ni apuntar con el dedo a su hermano, a su hermana, cuando ve que cometió un error, quizás ese hermano es nuevo. Ahora, si usted ve, si el pastor ve que voluntariamente esa persona está mal usando, manipulando, tratando de lucrar, buscando fama, voy a usar un chilerismo, permítame, hermano, usar un chilerismo, dándoselas de espiritual, haciendo algo que una pompa de espiritualidad, y no es tal. ¿Sabe que el hermano más espiritual es más sencillo todavía? Es más humilde. Ahí se demuestra la espiritualidad, los frutos desarrollados en esa persona. Pero cuando una persona está arrogante, puede tener un don, pero es para el servicio, para edificación. Ya estamos terminando, así que me gustaría que alguien comentara o hiciera alguna pregunta para que ya... Estoy esperando aquí pacientemente, como dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová. Y él me oyó. Pastor Basulto, buenas noches. Mi amado pastor. Una pregunta, ¿por qué en 1 Corintios 12, de los dones espirituales, habla de palabra de sabiduría y palabra de ciencia? ¿Por qué no dice don de ciencia y don de la palabra? De sabiduría. Dice Ya. Palabra de sabiduría. Eso, para que me lo explique, por favor. Pero no es la clase de hoy día. Recuerde que dije recién que la próxima semana vamos a empezar a analizar uno por uno los dones. Y ahí está palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Ok, ¿Ya? pastor, disculpe. Ya, por favor. No adelantemos a esa parte que es súper interesante también. Agradezco su pregunta, pastor, pero nos adelantaríamos un poquitito para responder a esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta respecto a lo que tratamos hoy día o en la clase anterior? ¿Sí? Buenas tardes. Los dones son irrevocables, dice aquí en Romanos 11:29. Y dice, y al llamamiento de Dios. Mi pregunta es, ¿son irrevocables? O sea, ¿el Señor los da, pero también uno puede pedirlos? ¿O solamente el Señor es dueño y Señor de a quién se los da? Ya. O sea, pueden hacer preguntas, pero no tan difíciles, ¿ya? Mire, claro, no es tan fácil entender todo lo de la Biblia. Por ejemplo, hay cosas que quedan a interpretación. Por ejemplo, voy a decir algo. Dice, procurad los mejores dones. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los dones mejores? ¿Acaso el don de lengua es mejor que el don de sanidad? ¿Acaso el don de gracia, de misericordia es mejor que el don de profecía? O sea, a mi juicio, lo que dice ahí es que nosotros tenemos que procurar de la mejor manera que yo pueda servir a la iglesia y edificar a mis hermanos. ¿Cómo yo los edifico? ¿Cómo yo uso lo que Dios me va a dar para edificar mejor a los que están a mi alrededor? Entonces, claro que usted tiene razón. Dios es el que los da. Pero también dice en la Biblia ahí
procurar. Es decir, que si yo quiero un don, ¿cierto? Y me gusta eso y me preparo en eso, lo puedo pedir. Lo puedo pedir. Allá Dios sí me lo dará. Pero lo puedo pedir. Lo puedo pedir también. Es decir, Dios dice, esta es la clave. Dije la clave que procuremos los mejores dones, lo podemos pedir. Ahora, respecto a lo otro, en la parte que Dios da, dice que Él dio dones a los hombres y los va a dar conforme a las capacidades que vea en cada persona. Es decir, si una persona, a ver, esto es un poco como sensible lo que voy a decir ahora, pero si a mí me ve con poca capacidad para administrar, por ejemplo, un don, tener el ministerio profético, no me lo va a dar, porque no me ve con esa capacidad en mí para realizar ese trabajo. Quizá tengo otras capacidades, entonces tengo que confiar en el Señor, que lo que Dios me da es conforme a mis capacidades, y eso lo tengo que multiplicar y usar y tratar de perfeccionarme en eso. Pero las dos cosas son ciertas. Dios reparte dones a los hombres conforme a las capacidades que Él ve, pero también nos dice que procuremos los mejores dones, es decir, ¿cómo puedo servir mejor a la iglesia? Y Dios también reparte conforme a mi petición y a mi oración. No sé si le respondí, mi hermana Ivonne. O sea, Amén, las pastor. dos cosas son ciertas Sí se entiende, pastor. Gracias. y son, claro, irrevocables. Lo que pasa es que a veces se enfrían estos dones y no se trabajan a veces por un tiempo porque nos retiramos, nos enfriamos, nos enojamos incluso a veces, como Jeremías, ¿se acuerda que él dijo, no hablo más en tu nombre? Pero había estado en el cepo, había estado en la cárcel, entonces nos enojamos incluso, por ahí un profeta que no quería hacer lo que Dios le decía, usted lo conoce, entonces obviamente a veces hacemos mal uso de las capacidades que Dios nos da, porque somos humanos y fallamos también en esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Terminamos ya, parece? Gloria al Señor. Mi pastor, disculpe, muchas bendiciones. Sí, bendiciones. Mire, es un poco de lo que hablaba la hermana cuando dice que los dones de Dios son irrevocables. La Sí, palabra irrevocable se quiere decir que Dios, si le da un don a un hermano o una hermana, Él no lo quita, la persona muchas veces no lo trabaja y se apaga eso. Eso significará, a mi entender. claro que sí. No, claro, se podría decir que se apaga, se enfría. Obviamente, si usemos el mismo ejemplo que vimos en un principio. El maestro albañil aprendió, pegaba los ladrillos derechitos, pero si ese mismo maestro albañil se cambia de trabajo, no trabaja más en eso, deja ese trabajo y está 10 años sin pegar ladrillo, cuando vuelva de nuevo a hacer eso, vas a ver porque la experiencia lo va a marcar, pero ya, ¿cierto? Le va a costar un poco echar a engrasar, aceitar, que vuelva la máquina nuevamente a andar. El don no lo va a quitar el Señor porque usted cometió un error. Todo lo contrario, Él quiere que nosotros trabajemos este don. Irrevocable significa que Dios no quita ese don. Amén. A menos que Muchas gracias, nosotros mi lo pastor. entreguemos. A menos que nosotros lo entreguemos. Y digo, no quiero trabajar más en esto y usted no trabaja más. Se enfría y no trabaja más eso. Pero cuando la Biblia dice, volveos a mí, y esto respecto al pecado, pero también respecto al trabajo, porque nosotros cuando nos volvemos a Dios, volvemos a orar, a ayunar, a consagrarnos, etcétera, pero también volvemos a trabajar para el Señor. Entonces el Señor dice, volveos a mí,
y yo me volveré a vosotros. Es decir, si ustedes me sirven, yo también los voy a dotar de capacidades para que me sirvan mejor. Amén. Amén, mi pastor. Ya Muchas estamos gracias. terminando. Bendiciones. Un abrazo grande a todos y cada uno. Dios les bendiga mucho. Vamos a terminar con una oración. Está por ahí